Creemos que es importante crear y fomentar buenas prácticas y eliminar actividades deshonestas. Y hoy está con nosotros el doctor César Limaymanta, que nos contará más sobre ese tema. El doctor César Limaymanta es doctor en Ciencias de la Educación por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es magíster en Estadística Matemática por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Realizó estancias en el extranjero. Es investigador en ASIC con CITEC, es experto en bibliometría, métodos cuantitativos y también metodología de la investigación y es nuestro docente del doctorado en administración. Adelante, doctor César, ahí le doy la palabra. Muy buenas tardes, agradezco a Dios y a la universidad por esta gran oportunidad. Saludo a la directora de la Escuela de Posgrado, al director del doctorado de Administración, a cada uno de los docentes, estudiantes, asistentes y administrativos en general. Y bueno, en esta oportunidad quiero compartirles un tema muy importante dentro de la comunicación científica. Y lo primero que yo les diría es importante su presencia de tal manera que aprovechemos al máximo el tiempo, ¿no? Incluso voy a darles ese espacio para que ustedes puedan interactuar. Entonces, vamos aquí. A ver. Muy bien. El título está allí, usted puede leer. Ética en la investigación, calidad en las investigaciones y publicaciones científicas. Bien, es un tema controversial, pero a la vez he dividido esta presentación. Ahí tenemos el contenido, como usted observa. Es importante detectar las diferencias que existen entre algunos términos, por ejemplo, editoriales, revistas, artículos, incluso base de datos bibliográficas. Vamos a hablar también sobre el proceso de la comunicación científica. El tema central está en la 3, 4 y 5 y vamos a cerrar con algunos casos reales, de tal manera que eso ayude a cada uno de los asistentes a tomar las precauciones del caso. Entonces, y bueno, acá tenemos algo importante, ¿no? Contexto en las universidades peruanas. Ustedes son testigos de que en el año 2014 se ha publicado la ley universitaria que también está acompañada de la reforma universitaria. Y esto pues ha traído como consecuencia la creación e implementación de la SUNEDU, que es el órgano encargado de licenciar las universidades. Entonces, para que una universidad esté licenciada, una institución universitaria, debe cumplir condiciones básicas de calidad. Y bueno, se han puesto las pilas los directores, autoridades de cada universidad, para que puedan mejorar en su servicio a la comunidad. Y aquí quiero tocar esto, lo que se llama actividades de investigación, el cual viene a ser el input y el output. Es decir, para que una investigación o la actividad de una investigación dentro de una universidad se pueda mejorar y pueda, digamos, tener resultados óptimos, se debe tener en cuenta, en cierta forma, la cantidad de investigadores reconocidos, ¿no?, por CONCITEC, y también el personal en los vicerrectorados o direcciones de investigación. Y esto da como resultado, claro, esos puntos suspensivos significan que existen otros insumos más. El resultado es el output, la salida, ¿no? Publicaciones en revistas indexadas, ya sea en Scopus y Web of Science. También rankings de universidades y cuartiles. Y aquí entra, digamos, lo controversial. Existe un manifiesto de Leiden propuesto por investigadores de la Universidad de Leiden de los Países Bajos, en el cual mencionan que los rankings de alguna manera han distorsionado el comportamiento de las universidades. Por ejemplo, tal es el punto que algunas universidades quieren figurar, ¿no?, y ha salido noticias ahora en estos últimos días, e incluso compran investigadores más citados a nivel mundial. El caso, por ejemplo, de las universidades de Arabia Saudita. Por querer estar en mejores posiciones, entonces se cae en ese vicio de las malas prácticas,
¿no?, que más adelante voy a comentar sobre ello. Y aquí les muestro un panorama de las publicaciones, digamos, de las universidades en revistas indexadas en Scopus. Como ustedes pueden apreciar, en la primera, que viene a ser esta de acá, ¿no?, la parte inferior, son de universidades públicas. La raya o esta línea que divide a ambos es el 2015, que de alguna manera significa la implementación de la SUNEDU. Y esto ha hecho posible, digamos, un cambio en el proceso de las publicaciones, en la cantidad. Fíjense el crecimiento que tuvieron las universidades, ¿no? Ustedes saben que el sistema peruano tiene 3 tipos de universidades según condición jurídica. La primera son universidades públicas, luego las universidades societarias y las universidades asociativas. Entonces, de alguna manera existe un crecimiento, ya no lineal, sino no lineal. No puedo atribuir enteramente esto es causa de la SUNEDU, sino también existen otros factores que juegan un papel importante dentro del crecimiento de las publicaciones. Entonces, sumado esto, se ha vuelto famoso un dicho, una expresión que dice publish or perish, es decir, publica o perece. Y bueno, docentes se han sentido de alguna manera en la necesidad, en algunos casos incluso se han sentido obligados a publicar. Ahora, no quiero tampoco decir que eso está mal, ojo, sino en el ánimo de querer publicar y publicar, se está perdiendo de alguna manera la esencia de la investigación y se está cayendo en malas prácticas, justamente el tema del día de hoy. Todo está bien, por ejemplo, los incentivos están bien, los bonos. Ahora, los rankings tienen criterios para evaluar universidades, pero no debemos fiarnos en ello. Siempre hay que tener también una mirada crítica. Ahora, quiero partir por esto, para poder entender el ecosistema de la investigación, editoriales, revistas, artículos y otros. Entonces, yo quisiera que ustedes, ¿no?, de repente en 5 o 10 segundos me comenten cuál es la diferencia entre editoriales, revistas, artículos. Entonces, en términos generales, las editoriales pues son organizaciones que editan publicaciones, ya sean libros, ¿no?, ya sean revistas científicas y documentos relacionados a ello. La función principal es seleccionar y editar trabajos que se van a publicar. Existen editoriales a nivel mundial reconocidas, y acá les he puesto más o menos una lista de principales editoriales que se dedican a publicar artículos científicos. La más conocida es Elsevier, ¿no? Es una editorial que a la fecha publica más de 2.500 revistas y cada revista publica artículos. Más o menos ustedes estarán observando que el general, ¿no?, es, digamos, las editoriales, luego vienen las revistas científicas y las revistas alojan a los artículos científicos. Luego le sigue Springer y así, ¿no? Ahí está el conjunto de editoriales que uno puede conocer. Entonces, hasta aquí, por ejemplo, yo no digo dónde está Scopus o Web of Science, ¿no? Scopus y Web of Science no son editoriales, son bases de datos bibliográficas que indexan revistas científicas. Estas tienen a su vez propietarios. Por ejemplo, Scopus pertenece a la editorial Elsevier. ¿Ok? Ahora, Web of Science no es una editorial. Web of Science viene a ser una empresa que clasifica e indexa revistas científicas. A diferencia del Elsevier, Web of Science no tiene revistas, ¿no?, a través de su empresa, sino estas se encargan de poder seleccionar la mejor información a través de las revistas que indexan a nivel mundial. Ahora bien, la revista científica, conocido como journals, son esas publicaciones, ¿no?, seriadas, y estas tienen su ISSN, como ustedes aprecian.
La periodicidad de la revista puede variar, ¿no? Puede ser semanal, mensual, bimestral. También existe hoy en día, que se está extendiendo ya, esta práctica que se llama la publicación continua. Es decir, no esperar a que, por ejemplo, si la revista publica cada 3 meses, no esperar al final de esos 3 meses para que salgan los números, los artículos completos, sino a medida que se van aprobando y ya se van editando, ya se está publicando en línea, ¿no? Entonces, como que hay un cambio, y eso recomiendan algunos bibliómetras. Ahora bien, las revistas pasan por un proceso de indexación. Deben cumplir criterios de calidad para que una revista, por ejemplo, de la universidad, se encuentre indexada, por ejemplo, en Cielo, en Scopus, en Web of Science y así. Es decir, no es de la noche a la mañana. Una revista debe demostrar el cumplimiento de criterios de evaluación. Y bueno, como les dije, las revistas pues publican artículos científicos, y estos artículos son comunicaciones que tienen una estructura. Y hoy en día también ya se está implementando lo que es publicación, o en todo caso, ¿no?, sustentaciones de tesis vía artículos científicos, en el cual, por ejemplo, el doctorado lo está implementando. ¿La intención cuál es? La intención es generar conocimiento nuevo y hacer que toda la investigación que el estudiante, ya sea de pregrado, maestría o doctorado, que ha realizado, no se quede en un repositorio, sino esto trascienda las fronteras nacionales. ¿Ok? Entonces, los artículos científicos pasan por un proceso de calidad. El más conocido viene a ser la revisión por pares, el peer review. Y estos artículos tienen un identificador, así como nosotros tenemos un DNI. Las revistas tienen un DOI, ¿no?, el Digital Object Identifier. Este identificador, que es un enlace persistente, sirve para poder identificar a los artículos sin necesidad de ir al sitio de la revista. ¿Ok? Entonces, eso también es importante conocer. Ahora bien, existen diversas maneras para poder acceder a un artículo. Una de ellas les acabo de mencionar, el DOI, ¿no? Otra es a través de las páginas de las mismas revistas, el homepage, ¿no? Y la otra es a través de las bases de datos bibliográficas. Por ejemplo, tú estás buscando información sobre seguridad marítima. Entonces, a través de una búsqueda en una base de datos, por ejemplo, Scopus, uno puede encontrar documentos sobre seguridad marítima. Y no es que hayas entrado a la revista, sino has entrado a Scopus. Entonces, es una forma también de ingresar. Ahora bien, ya yendo, como dice, al núcleo, al core de esta charla, de este evento que les estoy compartiendo, vamos al proceso de la comunicación científica. ¿Qué observan ustedes en la imagen? A ver si alguien puede describir. Así es. En otras palabras, cuando un estudiante tiene la misión de publicar algo, o en todo caso la misma tesis también podría ser, debe pasar por un proceso, digamos, de distintas instancias. Vamos a llevar al artículo. Ahí está, él quiere publicar un artículo, entonces simbólicamente debe pasar primero por conocer bien una metodología, conocer bien cuál es, digamos, el problema de investigación, todo lo que implica hacer una investigación. Pero también, ya cuando se envía, ¿no?, cuando se envía el artículo a la revista, debe pasar ese proceso de revisión. Y aquí lo estoy más o menos resumiendo en 6 pasos. Muchos creen que la publicación de un artículo científico culmina cuando justamente ya la revista publicó en su página web, pero no. Es más que eso. Si ustedes observan acá en la parte 6, si usted algún momento va a publicar un artículo, entonces usted también debe apoyar en la difusión de ese artículo, a través incluso de conversatorios, de webinares o eventos que sirvan para difundir esa publicación. Pero observen aquí, cuando tú
estás elaborando tu manuscrito, que se le llama así el artículo, ¿no? El paso 1 es el paso más extenso, ¿no? Que viene a ser la redacción del artículo y luego la posterior selección de la revista. Y esto pues demora, no es un mes ni 2 meses, es a veces más tiempo, puede ser medio año, un año, dependiendo también de la experiencia del investigador. ¿Ok? Ahora, ante esto, quizás para poder evitar ese paso, ¿no? Que es muy importante, la adquisición de la competencia de la redacción, existe ahora una práctica que se llama la fábrica de artículos, los paper mills, que más adelante voy a comentar también en qué consiste, ¿no? Que de ninguna manera ustedes lo deben hacer. Y bueno, el paso 2 es el envío a la revista, ¿no? El paso 3 es el tiempo de espera, es decir, cuando tú envías el artículo a la revista, no es que te van a responder de un día para otro o una semana, hay que esperar, a veces 3 meses, a veces medio año, dependiendo también de la revista científica. ¿Ok? Luego se recibe una respuesta, ¿no? Una respuesta, cualquiera de esas se puede dar, ¿no? Aceptado sin cambios, que casi no existe, el otro viene a ser con cambios menores, y el otro con cambios mayores, y el otro es no aceptado, ¿no? Ahora, el quien les habla ha tenido varias experiencias de rechazos, y eso no es porque de repente la investigación está mal hecho en toda su estructura. Dado que esto es por la revisión por pares, cada uno tiene su juicio, ¿no? Y eso es normal en la comunicación científica. Si usted en algún momento envía su manuscrito y le rechazan, pues como seres humanos podemos sentirnos tristes en ese momento, pero de inmediato observar las observaciones o observar los comentarios de los revisores y levantar esas observaciones para enviar a otra revista que tiene interés en la temática del artículo. Entonces, eso sin problemas se puede superar. Luego está el envío de una carta con el levantamiento de observaciones que, digamos, tiene también su procedimiento. Ahora, esto lo estoy mostrando así de manera panorámica porque quiero concentrarme en lo que viene. Esto es un poco para poder mostrarles ese proceso. Ahora, vamos aquí, calidad de la investigación. ¿Cómo nos damos cuenta, por ejemplo, que tu tesis o que tu trabajo o artículo científico tiene calidad y es valorado por, digamos, por la comunidad académica científica? El término calidad, para empezar, es un término multidimensional. Es complejo. Dado que este término tiene, digamos, varias dimensiones, y les presento aquí una propuesta, ¿no? Agnes y otros que han publicado en la revista Sage Open han propuesto 3 dimensiones e incluso se puede añadir una 4ª dimensión, que esto configuran la calidad de un documento publicado. Vamos a la primera dimensión, que es la plausibilidad. Es decir, la capacidad de que el documento sea verosímil y creíble. Y que usted como autor ha tenido todo un procedimiento, ¿no? de basarse en conocimiento científico sólido para poder sustentar el contenido de esa publicación. El siguiente viene a ser la originalidad. Y esto definitivamente es un reto para todos nosotros. Y aquí implica, ¿no?, crear un nuevo conocimiento, ya sea aplicado o teórico, ¿no?, o quizás metodológico. Es decir, tener esa cualidad, ¿no?, de que este documento sea algo novedoso. En el caso siguiente, el valor científico tiene que ver justamente que ese documento es importante para el mundo de la investigación. ¿Ok? Además, una de las formas de valorar o de darnos cuenta si ese documento tiene valor científico
es a través de las citas que se reciben. Cuando digo citas, me refiero a que tu trabajo es usado por otros estudios posteriores y citan, por ejemplo, en la redacción, ¿no? Y está en las referencias de ese trabajo posterior, tu trabajo científico. Y aquí a veces es lo que, como que existe una confusión hoy en día, hablando de las citas, ¿no? El impacto de un trabajo. Muchas veces se dice que la cantidad de citas que recibe tu trabajo, ya sea artículo, tesis o algún otro documento, es un proxy de la calidad. Pero como ustedes saben, no es solo eso, sino la calidad de un trabajo implica otras dimensiones, como acá hay una propuesta que les estoy mencionando. Ahora, para que ustedes también puedan ya preguntarse o incluso responder, es cómo podemos evaluar teniendo en cuenta estas dimensiones a un trabajo científico. Entonces ahí, para que ustedes analicen. La cuarta tiene que ver con el valor social. Y aquí está justamente un reto para todos, que ese trabajo que tú publicaste sirva a la sociedad, que genere un aporte. Entonces, ahí está la esencia de la investigación. Les comentaré que las antiguas publicaciones, ¿no?, de revistas en sus primeros años, eso era la esencia, ¿no? Comunicar el resultado de esa investigación de tal manera que eso sirva para poder mejorar y desarrollar la sociedad, solucionar problemas o plantear alternativas de solución. Entonces, ahí estamos observando cómo esa cuarta dimensión, ¿no?, el valor social. Y bueno, va a depender, ¿no?, de contexto, de las características, y así se les da criterios específicos a cada una de esas dimensiones para poder evaluar esa calidad. Ahora bien, la calidad de una revista está muy asociado justamente a lo anterior, porque una cosa es hablar de la calidad de un documento publicado y otra cosa es hablar las condiciones de calidad que ofrece una revista científica. ¿Cuándo decimos que una revista es de calidad? Justamente una de las formas es observar sus indexaciones. Y cuando digo indexaciones me refiero a qué agregadores o índices está compartiendo los artículos esa revista, ¿no?, y cómo es difundida las publicaciones de esa revista. Entonces, lo que se debe valorar para una revista científica, como ustedes observan ahí, cada una de ellas, ¿no?, cómo está el comité científico, comité editorial, que no debe ser solamente nacional, sino internacional, autores también que en ellas publican, ¿no? Y esto, si es una pluralidad de autores nacionales e internacionales, se evitaría la endogamia, que si esto se convierte en un vicio, se convierte ya en una mala práctica, ¿no?, que en breve voy a comentar. Y también, acá está la que les dije, ¿no?, la visibilidad, presencia en fuentes y sistemas de indexación. Para que una revista también se note que es de calidad, se debe observar los indicadores bibliométricos, ¿no? Ahí están las citas que reciben los documentos, el índice H, que es un indicador que inicialmente se configuró para autores, pero es usado también para revistas, es usado para instituciones. ¿De dónde vienen esas citas? Los cuartiles, por ejemplo, si esta revista a qué cuartil pertenece, y todo ello. Entonces, ahora sí, vamos aquí a las malas prácticas. Y la pregunta para ustedes. Mencione 2 malas prácticas más comunes que usted ha visto en su experiencia académica, quizás como estudiante o como profesional. ¿Qué tipo de malas prácticas conoce? ¿No? Quizás por ahí dirán el plagio, ¿no? Claro, es un tipo de mala práctica conocida, pero vamos a ver que no es solo eso, sino hay muchas otras. Aquí tenemos que las malas prácticas son
el opuesto de la integridad en investigación. Si uno conserva los principios, la honestidad y una buena formación, evitará caer en todo ello. Vamos al primero, fraude científico. ¿En qué consiste? Bueno, cuando decimos fraude científico, pues es, en otras palabras, la falsificación, ¿no? Es tener que hacer algo no adecuado para poder publicar. Y ahí decimos, por ejemplo, ¿no?, la falsificación, manipulación de datos. Y esto es grave. Muchas veces, en mi experiencia, por ejemplo, que también hago análisis estadísticos, siempre he motivado para que los datos no se manipulen. Pero también he visto en algunos otros contextos como que si esto sería manipulable y nadie se da cuenta. Es posible que nadie se dé cuenta, pero el problema ya está generado. Y se puede publicar algo que es falso a partir de la manipulación de datos. Entonces, cuando tú haces eso, estarías cometiendo un fraude científico. El fraude científico también está relacionado a otros aspectos con las revistas depredadoras que vamos a ver. El otro aspecto es el plagio. Y bueno, hoy en día, déjame comentarles, miren, existen muchos casos, incluso de autoridades, de políticos, que han tenido que pasar escándalos a raíz de la detección de plagio en sus documentos, ¿no? El plagio en concreto viene a ser tomar ideas, ¿no?, imágenes o cualquier otra creación, ¿no?, que tomas de una fuente sin reconocerla, sin citarla. Entonces, es importante que uno, cada vez que lee un texto, un documento, indique esa fuente, ¿no?, para evitar caer en el plagio. Existen, lógicamente, ya softwares que detectan plagios, que detectan esas prácticas, ¿no?, que los llama similitudes. Claro, las similitudes no son tal cual plagios, sino detectan similitudes y eso ayudaría a identificar el plagio. Ahora, la mejor manera de evitar el plagio justamente es siempre estar al tanto de dar crédito a lo que tú utilices, algún documento, entonces tener ahí, por ejemplo, un gestor bibliográfico para que no se pierda la cita, ¿no? Y así. El siguiente, conflicto de interés. Es decir, el autor o el investigador tienen intereses personales o financieros, ¿no?, y esto puede influir en el estudio. Y esto sobre todo se da, por ejemplo, en el campo de la medicina, ¿no? No digo que es la única área, sino que se puede dar. Por ejemplo, cuando el autor participa de un estudio y que esto de alguna manera está condicionado a recibir un premio y hace todo lo posible o incluso puede hablar con el editor para que le dé facilidades y todo eso y su publicación. Entonces, existe un conflicto de interés. Entonces, y eso no debe existir, ¿no? No debe darse. El otro tipo de mala práctica viene a ser la publicación salami. Es decir, publicaciones fragmentadas. Ahora, con esto yo no digo, por ejemplo, que tú como investigador puedes tener un proyecto de investigación y de este proyecto de investigación pueden salir publicaciones, quizás 2 o 3, si es que se da la ocasión. O quizás una ponencia y un artículo científico, ¿no? Ponencia, tesis o artículos. La publicación salami se da cuando de un conjunto pequeño, digamos, de una muestra, uno particiona esa publicación de tal manera que hace 2 o 3 artículos de ese contenido que es casi similar y el aporte prácticamente es lo mismo en esos documentos. Entonces se debe evitar también ese particionamiento, ¿no?, el desmenuzamiento de datos, por ejemplo. Y el siguiente caso es también algo muy delicado, ¿no?, la endogamia en publicaciones. ¿Cuándo se da la endogamia? Les voy a mostrar un ejemplo, ¿no?, de un caso práctico. Cuando
los autores de una revista, vamos a suponer que en una revista publicaron 100 autores, ¿no?, en todo un año. De estos 100 autores que publicó en dicha revista, revista X, 50 de ellos pertenecen a la institución que edita la revista, Entonces, decimos que la mitad de autores de esta revista pertenecen a la misma institución. Entonces, no se debe dar eso. Existe un límite, un umbral para poder dar. Y eso lo que evalúan, por ejemplo, las indexaciones también, ¿no? La endogamia en publicaciones, la endogamia editorial que le llaman. Ahora, con eso no digo de que ningún miembro, ya sea docente, estudiante de la institución donde está la revista científica, debe publicar en dicha revista. Sí existen casos y debe tener ese umbral, como les dije. Algunas propuestas dicen 20%, otras dicen 25%. Claro, no existe un valor fijo, pero se debe medir esa ponderación, porque de alguna u otra manera se caería en la endogamia. Acá tenemos otras malas prácticas, por ejemplo, manipulación de autoría. Y esto es muy importante notar, ¿no? Hacer notar. Por ejemplo, hay autorías fantasmas cuando hay un autor determinado que prácticamente no colaboró con la elaboración del manuscrito, pero al final sale en la publicación, ¿no? Existen autorías regaladas, existen otros tipos de autorías, son vicios de autoría. Entonces aquí debemos tener en cuenta las condiciones que debe cumplir la persona para poder considerarse autor del documento. Y son 3 condiciones que se los voy a compartir en esta tarde. ¿Cuáles son? La primera viene a ser la contribución en el diseño del problema de investigación o también en el análisis de los datos del trabajo, ¿ok? Y la primera está, y la segunda es la redacción significativa del documento, y la tercera viene a ser la aprobación final del documento. ¿Por qué digo la aprobación final? Porque ante cualquier problema futuro que pueda surgir a raíz de la publicación de ese documento, los autores que están en la publicación son los responsables, no solo el primer autor, sino todos los autores que están allí. Entonces, si se cumplen esas 3 condiciones, sí se puede dar el crédito para que una persona sea autor o coautor del trabajo científico. El siguiente, exagerar logros académicos y científicos. Y les cuento anécdota sobre esto. Google Scholar, no sé si cuántos conocen Google Scholar. Muy bien. Google Scholar es un metabuscador, pero a la vez ofrece perfiles de investigadores, ¿no? Cualquiera de nosotros puede tener un perfil a través del correo institucional. Y Google Scholar es, como dice, la cosechadora de documentos desde repositorios, desde revistas y de otras fuentes, y a medida que ese documento es usado por otros documentos, se generan las citas y suben las citas y hay otras métricas. Pero a lo que voy es que he visto, o sea, en carne propia, pero también he visto en otros casos, el perfil de un autor. Este autor puso en su perfil un documento que no era de su autoría. Y curiosamente este documento tenía más de 1000 citas. ¿Se dan cuenta? Y eso le hacía que el número de citas de ese autor subía pues en gran manera y otros indicadores adicionales. Google Scholar, como es una máquina, no te controla, entonces hay que evitar hacer esa manipulación. Otro caso, ¿cuál es? Profesores de otro país, es España, se dieron cuenta que, dado que Google Scholar recoge citas a través de repositorios, ¿no? Entonces los profesores creaban materiales, ¿no?, de clase, tipo, digamos, separatas y todo eso, y eso depositaban en el repositorio. Y esos materiales citaban a los artículos, bueno, a los otros materiales de ese mismo profesor.
Y así el mismo autor se estaba autocitando con esos materiales del repositorio y eso hacía que las citas en Google Scholar subiesen. Entonces, hay que tener cuidado también en ello, ¿no? Y no pues hacer cualquier cosa para poder generar o subir, manipular el impacto o las citas que puede tener un investigador. El otro, ampliar las referencias bibliográficas de una publicación para aumentar el número de citas. Esto con los autores hay que tener cuidado, es decir, cada documento que se utilice para poder publicar debe tener pues un fundamento, un sustento. Se supone que si yo cito algo es porque lo he usado, no es colocar y colocar porque de repente conozco un amigo que publicó y estoy citando a este amigo. Entonces, no es así. Entonces debe evitar citaciones forzadas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tu profesor te dice, mira, yo tengo estos artículos y deben citar en sus tesis estos artículos? Entonces, como que existe algo que está obligando, pero que no debería ser. ¿Se dan cuenta? Otro detalle, retrasar el trabajo de otro investigador o tesista, ¿no? Tiene que ver a nivel de profesores, ¿no? O de informantes incluso, que tampoco se debe realizar. Engañar al público al presentar información distorsionada. Si se dan cuenta, esos puntos indican que hay otros más. Decimos publicar trabajos ya publicados, ¿no? Publicar. Hay un caso que ustedes también habrán sido testigos de esto, ¿no? Un investigador estadounidense se dio cuenta, a través de su perfil de Google Scholar, que estaban citando su misma temática que él había investigado. Y cuando él observó en ese perfil, se dio cuenta que no citaban su trabajo, sino citaban otro trabajo. Ingresó al link de ese trabajo y resultó que era una tesis publicada de una universidad peruana. Y esta tesis prácticamente era la traducción completa del artículo del investigador estadounidense, incluidas las imágenes. Entonces, la gran pregunta es, ¿hasta qué nivel están llegando por no tener, por ejemplo, la honestidad de vida? Esto le costó la expulsión de la universidad de un ranking, ¿no? Que viene a ser Webometrics. Y así como este caso, hay muchos otros casos que se presentan, como ya manifesté también en su momento. Ahora bien, todo esto, este contexto, en el año 2009, Jeffrey Bell, que es un bibliotecario estadounidense, estaba detectando algo anómalo, ¿ok? Detectaba algo que no cuadraba bien. Recibían correos, Jeffrey Bell, que este no el nombre, no el pescado, sino el nombre, recibía correos de imitaciones de revistas disque científicas. Entonces él estaba indagando y así, y se dio cuenta que la información que tenían esas revistas en su página web no eran del todo ciertas. Por ejemplo, decían, tenemos el factor de impacto de tal valor, pero no, era un factor de impacto falso. Entonces, él fue el pionero en investigar sobre esto y por eso le llamó pues Predatory Journals, ¿no? Lo que se llama revistas depredadoras. ¿Qué características tienen estas revistas depredadoras? Bueno, Latindex, que es una empresa latinoamericana que también indexa revistas, le llama revistas espurias, ¿no? Porque también han hecho ellos un estudio. Hay otro nombre que se le conoce como pseudo-journals, pero en concreto, las revistas depredadoras se caracterizan por publicar artículos sin pasar el debido proceso. Y cuando digo el debido proceso significa el proceso de revisión por pares. Y ahí están cometiendo un fraude científico porque están publicando algo que posiblemente es falso o no tiene los créditos suficientes para estar en dicha revista. Ese es el mayor daño que ellos hacen, es decir, publicitar
o mejor dicho, publicar artículos que no tienen la credibilidad. Y por causa de esos artículos pueden haber muchas personas que creen en esos resultados y se genera toda una distorsión. Así que hay que tener mucho cuidado. Les comento también una anécdota de una colega cercana. Ella, incluso siendo profesora de muchos años de universidad, y había realizado una investigación, pues, cerca de 2 años, una investigación muy interesante en el campo de ecología, y recibió la invitación de una revista depredadora. Ella no se dio cuenta. Envió el artículo, y cuando ya se dio cuenta, quiso retirar el artículo de esa revista y ya no quisieron devolver dicho artículo. Es decir, ya había caído en manos de esa revista. Lo publicaron, pero queda el prestigio. Entonces yo les advierto y les digo a cada uno de ustedes que cuando quieran elegir una revista científica hay que informarse bien, conocer características, conocer los detalles que aseguran que esta revista pues no sea depredadora y sea una revista fiable, una revista que tenga esos criterios de calidad. Y bueno, a diario, ¿no?, también recibo correos. Había un caso, por ejemplo, de un investigador, recibió la invitación para que sea coeditor de un número de una revista me parece que fue de física de partículas, pero este investigador era de ciencias sociales. Entonces, ¿qué va a hacer un investigador en esa área que lógicamente que no es de especialidad? Entonces, ahí nos damos cuenta que esa revista no es seria. O sea, invitan, pues tratan de abarcar todo lo que es posible, ¿no? Y al final crean una ciencia que no es adecuada. Entonces, a mí también me llegan, por ejemplo, invitaciones para revistas de nefrología y de otros temas que no es de mi especialidad. Yo no puedo aceptar por ética ser editor, por ejemplo, de una revista que no sea de mi especialidad o de mis líneas de investigación. Entonces hay que tener cuidado. Acá tenemos algunas características, como ustedes observan, ¿no? Ahora, el APC es un término que se utiliza bastante y es para poder indicar el cobro de una revista para que se publique el artículo. Es decir, tú como autor, por ejemplo, envías tu artículo y si quieres que se publique en dicha revista, debes pagar un costo, debes pagar una cantidad, más o menos, vamos a ponerle $1,000. Ese $1,000 es el APC, el Article Processing Charge. No es exclusivo de las revistas depredadoras, o sea, las revistas de calidad también cobran. Ojo, eso se le llama el Open Access Gold, ¿no? Acceso abierto vía oro, así le conocen. Y bueno, pero estas revistas depredadoras, una de sus principales características es que cobran, ¿no? Otra de las características es que envían correos de invitación a investigadores, ¿no? A veces a investigadores que recién están empezando, investigadores juniors, ¿no? Y por eso caen, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado. Además, involucran investigadores en su comité editorial. Por ejemplo, ¿no?, acá tenemos el profesor investigador, ¿no?, de la Universidad de Lima, y en algún momento se da cuenta que el profesor está incluido en un comité editorial de una revista de la India, y esta revista es depredadora, sin su consentimiento. Y eso pasa en el mundo académico, ¿no? Hay que tener cuidado. Promesas de cumplimiento en un tiempo corto. Ahora, yo no digo que el hecho de que la revista publique el artículo de repente en un mes está mal, pero lo exagerado sería que te publique en cuestión de días. Todo tiene un tiempo. Pero estas revistas te prometen, por ejemplo, estamos 15 de abril, por ejemplo, y dicen, ya para la siguiente semana se publicará. Promesas de publicación en un tiempo corto. Esa es la tentación de muchos investigadores que quieren ya tener su artículo publicado y envían a esta revista. ¿Ok? Características sospechosas del sitio web, es decir, como que el sitio no es familiar, no es confiable, incluso puede aparecer, no sé si ustedes se han dado cuenta, en la esquina, por ejemplo, de las direcciones URL del homepage, aparece un candadito, a veces aparece con alerta. Entonces, esto también hay que tener cuidado.
Acá tenemos un ejemplo de una revista que es la International Journal of Engineering Research Advanced. Y observen ustedes, esta revista pone aquí este indicador, dice Impact Factor. El Impact Factor es una métrica exclusiva de Web of Science, que otorga a sus revistas que cumplen criterios rigurosos de calidad y tienen que pasar todo un procedimiento. Entonces, colocar algo que no es cierto, pues definitivamente son razones mayúsculos de que esta revista no es seria. Entonces, ahí coloque ese factor de impacto. Otro indicador, observen aquí, aunque no es determinante, pero igual también se puede observar aquí en la parte de abajo o en la parte, aquí no sale quizás tan claro, pero está el correo, un Gmail. Mínimamente, pues, el correo debe ser institucional, como para que exista seriedad, exista un equipo, una organización que respalde, y no es solo de una persona, por ejemplo. No digo que es determinante, pero sí es importante cuidar todos los aspectos de una revista. Entonces, esa es una de las... Cuando tú observas, cuando ingresas a la página de esta revista, existen artículos, y tranquilamente se puede leer, pero detectando ya esto, pues, todo lo que está publicado ya pues genera desconfianza, ¿no? Entonces, así como esta. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas revistas depredadoras existen a nivel mundial? Miles de revistas, de todas las áreas, por eso, mucho cuidado. Y estas revistas están ubicadas más o menos en el oriente, por Asia, o sea, publican en inglés, ojo, pero tienen esa tendencia. No digo que son exclusivas, pero también en su mayoría están por esos lugares. Vamos aquí. Acá dice, también tener cuidado con las editoriales y congresos depredadores. Ojo, este es relativamente nuevo, cuando dice editoriales y congresos depredadores. Ustedes en algún momento van a recibir, o quizás ya recibieron, invitaciones de congresos. Dice, envía tu ponencia, y se publicará en el resumen de congresos. Pero no es solo eso, sino también te puede decir que se va a publicar en un capítulo de libro. Y te van a dar una constancia de ponente, constancia de autor y todo lo que implica, a cambio de un pago de por medio. Ahora, los congresos en general, los congresos científicos, lógicamente son buenos, es para poder intercambiar ideas y todo ello, pero lo que se llega acá es distorsionar el proceso de publicación sin cumplir con los estándares. ¿Cómo es posible que mi ponencia que yo realice a través de, digamos, de una investigación que no tiene el nivel de artículo científico, pero que sí tiene un nivel, ¿no?, de investigación, eso al final sea parte de un capítulo de libro? Porque son cosas diferentes. Entonces, esos congresos promueven todo eso y al final pues sale, y eso se está masificando, y eso debemos evitar también nosotros. Como les dije, el interés, uno de los intereses es cobrar, ¿no?, por la participación de esos congresos. Ahora, las editoriales, lógicamente, como las editoriales editan las revistas científicas, también hay que tener mucho cuidado. Y voy a hablar también de manera concreta de una de las editoriales que está dando que hablar hoy en día, que viene a ser MDPI. ¿En qué consiste? Por ejemplo, el día de ayer me llegó esto, el correo electrónico, ¿no? Quizás no se observa bien, pero en líneas generales lo que me dice es que a partir de una ponencia que yo realicé con un grupo de investigación, que ya está publicada en el acta de congreso, están ofreciendo publicar esa ponencia en un libro digital con cierto valor, y si quieres en una revista con otro valor. Entonces, observen, uno que quizás quiere tener una publicación, mira, yo participé en un congreso, ahora mi trabajo va a estar en un libro o quizás en una revista. Es una tentación, pero definitivamente este es ejemplo
¿no?, de una editorial depredadora. Porque ya está publicado esto en las actas de Congreso. Y te están ofreciendo publicar a cambio de dinero, pero en otros medios. Definitivamente, pues, es repudiable, ¿no?, el comportamiento de esto. Y así puede llegar. Y así creo yo que en algún momento, cuando usted publica o si ya publicó, le va a llegar invitación de publicar incluso de manera duplicada. Ahora bien, vamos a este caso, ¿no?, MDP y la reciente exclusión de revistas de Web of Science. Como les dije al inicio, ¿no?, ya para culminar, Web of Science viene a ser una empresa, plataforma de indexación que le pertenece a Clarivate Analytics. Esta nace más o menos en la década de los 60 con Eugene Garfield, ¿no? Es un pionero de la bibliometría. Y la finalidad de este investigador era, pues, seleccionar las mejores revistas para otorgar a las bibliotecas universitarias. ¿Ok? Eso era la finalidad. Hoy en día, lógicamente, se sigue indexando, pero también tiene otras finalidades. Entonces, para que una revista esté en los índices de Web of Science, se debe cumplir 28 criterios de calidad y de impacto, así se llama. Web of Science cada año hace una investigación del comportamiento de sus revistas, que son más de 10.000 revistas que están en el JCR, ¿no? Y con todos los índices emergentes superan los 20.000 aproximadamente. Entonces, este año fue, digamos, un punto detonador a raíz de las malas prácticas que las revistas hacían. En marzo último salió la noticia, ¿no?, de que 82 revistas estaban siendo delisted, ¿no?, en English, es decir, revistas excluidas del índice. Ahora, no es solo MDPI, sino también hay otras editoriales que están ahí, que los he puesto. Incluso hay una revista peruana que fue excluida de dicho índice. La pregunta es, ¿qué ha pasado? Definitivamente malas prácticas en el proceso editorial. A veces, por cuestiones de dinero, las personas se corrompen, ¿no? Y quiero concentrarme en MDPI. MDPI es una editorial y 2 revistas de esta editorial fueron excluidas. Una de ellas es una mega revista que es la International Journal of Environmental Research and Public Health. Esta revista, cuando tú revisas su homepage, es decir, la página de la revista, hasta febrero más o menos tenía un volumen impresionante de publicaciones. Al mes, 2 números. Y habían números que superaban los 1.000 artículos. Imagínate, más de 1.000 artículos en menos de 15 días. A eso se les llama mega revistas. Entonces, Web of Science, a través de una inteligencia artificial, ¿no?, apoyo tecnológico, han marcado más de 500 revistas que tienen ciertos comportamientos. De estas 500 revistas detectaron, ¿no?, 82, quizás entre las más escandalosas, ya fueron excluidas. Quizás hay más novedades, no sabemos. Pero la alerta está allí para las revistas científicas. Entonces, MDPI es una editorial que tuvo, digamos, en su momento las buenas prácticas, por eso llegó a estar indexada en Scopus, en Web of Science, pero imagínate, cada artículo que se publica aproximadamente $2.000. Fíjate la parte roja de los special issues. ¿Cómo fue creciendo? Cada cuadradito representa 200 artículos, aproximadamente. Entonces, este comportamiento puso los ojos, pues, a los científicos. ¿Y qué está pasando con esta revista? Entonces, ellos tienen un modelo de negocio piramidal. Es decir,
contactan editores a nivel mundial de ciertas temáticas, incluso como les dije, a veces confunden de temáticas y le dicen a un autor algo que no es de su especialidad. Y este editor invitado hace la publicidad con colegas, con otros contactos internacionales y se publica el Special Issues, ¿no? Entonces, esos rojos son números especiales, ¿no?, que las revistas tenían hasta este año que se hizo la investigación, 2020. Y esto pues generó un ruido, ¿no? Ahora, en España ya está, digamos, prácticamente vetada, ¿no? Si alguien publica en alguna revista de este editorial MDPI, prácticamente no se valora, ¿no? No se toma en cuenta. Y así hay otras universidades a nivel mundial también que ya no están tomando en cuenta, para evitar comportamientos negativos, comportamientos malos. Entonces, la reputación editorial pues ya está cuestionada, ¿no?, hoy en día, ¿no? Se mancha la imagen por esos comportamientos. Ahora, la pregunta, ¿este editorial es depredadora? Hay opiniones divididas, ¿no? Algunos incluso sacaron un portal donde las más de 200 revistas de este editorial son depredadoras. Ahora, en lo particular considero de que existen revistas de calidad, ¿ok? Y hay que tener, como mencioné, una visión adecuada para poder elegir. De prevención en lo particular, ¿no? Sería quizás la última opción para poder enviar mi artículo a una revista de este editorial, o sea, en lo particular, ¿no? Pero cada uno de ustedes también es libre de su decisión, ¿no? En términos generales, esta no está considerada como depredadora, pero sí tiene comportamientos que hacen ruido en la comunidad científica. Y bueno, recomendaciones para finalizar. Como decía alguien, todo viene de casa. Si tú tienes una formación sólida en cuanto a los valores éticos, morales, prácticamente todo lo que tú puedes hacer en lo futuro será pues evitar las malas prácticas, ¿no?, y no tomar ciertas conductas como normales. Lo siguiente, fortalecer comités de ética y de investigación en las instituciones. Esto en línea con el COPE, que viene a ser la Agencia Internacional de Reino Unido, ¿no?, que observa todo lo que tiene que ver cuestiones éticas, ¿no? También ver CONCITEC, ORI, que viene a ser una oficina de integridad de la investigación de Estados Unidos, ¿no?, que ve todas las malas prácticas. Entonces, tomar en cuenta esos detalles para poder fortalecer esos comités de ética y que exista un filtro, ¿no?, ya sean de tesis o de artículos, desde la misma institución. Fomentar con el ejemplo las buenas prácticas. Qué mejor pues que el ejemplo que cada uno de nosotros puede brindar a nuestro entorno. También observar periódicamente la indexación, ¿no? Es interesante ver, por ejemplo, si esta revista está indexada, por ejemplo, en Scopus, en qué cuartil, en qué, si está en Web on Science, etc. Fortalecer la colaboración nacional e internacional para poder ver la pluralidad en cuanto a líneas de investigación, en cuanto a opiniones de otros científicos, ¿no?, de otras universidades, y eso generaría también valor agregado para la institución. La sexta, que dice mirar críticamente. Cuando digo críticamente, listas blancas, acá también hay una pequeña crítica o un pequeño comentario. Por ejemplo, ¿no?, hablé de la editorial MDP, y esta actualmente está en Scopus. Y si yo tomo a Scopus como una lista blanca, es decir, la lista de todas las revistas, tranquilamente yo puedo enviar a una de las revistas de esta editorial MDPI. Por eso yo les digo que deben mirar críticamente. Ahora bien, decían por allí, ¿qué pasa si en esa lista hay una revista que se corrompió? Se está blanqueando la revista. Así como la droga, ¿no?, que se blanquea de repente por querer pasar por algo bueno. Entonces, así también puede ocurrir. Por eso menciono ahí, ¿no?, hay que ver críticamente. Una de ellas es el MIR, ¿no? Es una
es un sistema que detecta las indexaciones de la revista, ¿no? En qué indexaciones se encuentra, cuáles son las características y todo ello. El Master Journalist, que es open source también, que cada uno puede leer. Y así. Séptimo, hacia un uso responsable de métricas. Tener en cuenta, por ejemplo, Manifiesto de Leiden. El Manifiesto de Leiden da 10 principios para hacer un uso responsable de métricas para la evaluación de la investigación. ¿Ok? Y esto, una de ellas, por ejemplo, es cuando se evalúan a investigadores, por ejemplo, ¿cómo quisieras que te evalúan? Que te evalúen tu recorrido de investigador. ¿A través de publicaciones? ¿A través de en qué revistas publicaste? Si esta revista estaba en Scopus, en Web of Science o en Cielo. ¿Cómo quisieras que te evalúen? Entonces, a cada un conjunto de propuestas para poder hacer un uso responsable de métricas, ¿no? Y lo que se tiene, por ejemplo, hoy en día en Perú, es el uso de cuartiles para evaluar investigadores. Quizás la intención está bien, pero genuinamente eso no se debe hacer. ¿Por qué les digo? Porque los cuartiles vienen ¿de qué? De los indicadores bibliométricos de impacto de revistas. Una de ellas es el factor de impacto, para sacar cuartiles. Y el factor de impacto no evalúa autores, evalúa revistas científicas. ¿Ok? Lo último, les comento, hace poco estaba en Bélgica, casi un mes, ¿no?, de estancia, y ahí hemos trabajado lo que se llama la gestión de datos de investigación. En Perú y a nivel de Latinoamérica esto es algo nuevo. Y lo que se quiere es implementar un sistema de gestión de datos de investigación. Por ejemplo, en algún momento tú realizaste la tesis y la pregunta es, esos datos que utilizaste para los resultados, de repente para obtener tus gráficos, tablas, esos datos que quizás lo tienes en un TXT o quizás lo tienes en un Excel o quizás en otro tipo de formato de archivo, ¿dónde se encuentran? Entonces, con este sistema lo que se promueve es que ese dataset, ese conjunto de datos, se encuentre depositado en un repositorio. ¿Para qué? Para transparentar el proceso de publicación y así evitar las malas prácticas. Tenemos la bibliografía y les agradezco por su atención. Dos, tres. Los invitamos a realizar alguna pregunta. A ver, por orden, por favor. Buenas tardes, doctor. Capitán de la Marina de la Armada de México, José Luis Lorenzo Vidal. Una pregunta. ¿Cuál es el procedimiento que debo seguir si usted, después de la ponencia que nos ha dado, yo identifico una mala práctica? ¿Hay algún procedimiento ya establecido, alguna autoridad a la que yo me pueda remitir? ¿Qué debo hacer? Depende de qué tipo de mala práctica es, ¿no? Centrándonos, por ejemplo, en plagio, ¿no? Lógicamente las revistas no van a sancionar al autor. Lo que correspondería es la institución debe tomar cartas en el asunto para poder iniciar un proceso sancionador al autor dependiendo de la gravedad, ¿no? Lógicamente es difícil, incluso con CITEC hasta hoy en día no he escuchado de alguna sanción, existiendo ya casos de plagio, ¿no? Por ejemplo, el caso que les presenté, ¿no? Una sanción, por ejemplo, a nivel internacional que recibió la universidad que les comenté, era la expulsión de esta universidad en un ranking, ¿no? O de un ranking. Pero así en forma particular, ¿no? Va a depender de qué tipo de mala práctica se está cometiendo y también de la competencia del quien quiere sancionar, pues. Claro, doctor. Si encuentro, por ejemplo, plagio, ¿no? ¿A quién debo acudir para denunciar este plagio? Es decir, en primer lugar a la institución, por ejemplo, al director, al decano, ¿no? Para tomar cartas en el asunto y lógicamente con cuestiones legales incluso, porque puede tener una consecuencia legal, llegar pues
hasta las últimas instancias como para demostrar que esto no se debe realizar. Muchas gracias, profesor. Doctor, buenas tardes. Quien habla es el Alfredo Fragata Ley Ríos, oficial alumno de la Marina de Guerra. Mi pregunta es la siguiente. ¿Existen sanciones que se apliquen a las revistas científicas que recurren a las malas prácticas expuestas? ¿Cuáles serían estas sanciones y qué institución es la encargada de aplicarlas? Muy interesante tu pregunta. Mira, a nivel mundial, como les dije, existen miles y miles de revistas depredadoras. Dado que estas revistas están pues a nivel internacional, por ejemplo, un órgano competente peruano no puede hacer algo para sancionar una revista. Lo que tocaría es al país donde se encuentra esta revista tomar cartas en el asunto y dependiendo de su competencia y dependiendo de la gravedad de esas acciones de esta revista depredadora, debe sancionar o debe iniciar un proceso sancionador. Ahora, no he visto alguna revista que ha sido sancionada por su respectivo país, pero eso se debe hacer. ¿Ok? Entonces ya trasciende también al plano legal que seguramente los abogados, digamos, tienen una forma estratégica para poder sancionar. Así es. Bien, doctor, muchas gracias. Doctor, buenas tardes. Alfredo Frata Vela, la Marina de Guerra del Perú. Hoy estamos viendo una revolución con el tema de la inteligencia artificial y me gustaría saber si es que es una mala práctica utilizarla para la elaboración de un artículo científico o una tesis y de no serlo, ¿cómo podríamos utilizarla correctamente en la elaboración de dichos? Muchas gracias. Otra pregunta muy interesante. Mira, toda herramienta que uno utilice con fines adecuados está bien. A ver, específicamente hablando del ChatGPT, es un tipo de inteligencia artificial de ayuda. Yo les diría lo siguiente: cuando ustedes tengan un nivel adecuado de investigación, cuando tengan, digamos, la capacidad de discriminar conceptos de su tema de investigación, pueden utilizar ahí el ChatGPT, pero no como fines académicos, como para poder redactar un informe o una tesis a partir de lo que dice esa herramienta, sino con un fin de ayuda, ¿no? Incluso, te diría lo siguiente: tú puedes decirle que te dé una lista de artículos sobre tu tema de investigación. Para esos fines puedes utilizar, cosa que tú observas esa lista de artículos y lógicamente vas a remitirte a la fuente, a los artículos, leer los artículos y citarlos en su momento. Entonces, esa sería una forma adecuada de usarlo, en este caso, ¿no?, la inteligencia artificial. Europa está tomando ya todo un procedimiento, hay opiniones divididas también, ¿no?, de su uso, y creo yo, como les mencioné, a ese tipo de herramientas que hoy en día, ¿no?, están en el mundo académico-científico, es usarlo de manera adecuada, ¿no?, sabiamente. Muchas gracias, doctor. Así es. Doctor, buenas tardes. Soy el teniente de la Policía Nacional del Perú, oficial invitado por parte de la Marina de Guerra. Exactamente mi pregunta va habló del fraude científico. Yo quería preguntarle si Perú, en este caso las organizaciones, las universidades, ¿qué tipo de acciones vienen haciendo o si tienen algún tipo de relación, en este caso, con el tema de la Fiscalía en este caso de ciberdelincuencia o en este caso netamente organizaciones que se dedican a este tipo de investigaciones? ¿Cuáles son las pautas que vienen realizando Perú o si ya se está tomando acciones con este tipo de plagios, pues, ¿no? Ok, gracias. O si implica alguna sanción penal o solamente es una sanción administrativa, pues, ¿no? Que en este caso recibe el que está realizando este tipo de
plagio, pues, ¿no? Ok, muchas gracias. Entonces hay que definir, digamos, el tipo de mala práctica. Me hablaste de fraude científico, ¿no? Y luego de plagio. En el caso de fraude científico, a nivel de Perú, como mencioné, sí existen códigos de ética que lo tiene el CONCITEC, por ejemplo, para poder sancionar o empezar un procedimiento sancionador dependiendo de la gravedad. Pero todavía no hay casos de sanción. Creo yo que eso se debe fortalecer en coordinación con CONCITEC, ¿no? Con SUNEDU, con el Ministerio del Interior, la Fiscalía y todo ello. Incluso el Poder Judicial. No se tiene. Entonces Perú, de alguna manera, debe fortalecerse en un sistema de trabajo, ¿no? Que llevaría, por ejemplo, a una sanción ejemplar, ¿no? Y de esa forma evitaría esa mala práctica. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Soy el teniente segundo Fernando Galeano. Mi pregunta iba relacionada a este concepto. Así como las universidades, algunas que no son licenciadas, perjudican a los alumnos y de una u otra forma la SUNEDU tiene mecanismos para poder salvaguardar su integridad académica, ¿no? De repente para buscar su traslado o matrícula en otra institución. Puede darse el caso de que existan revistas que incluso estando indizadas en Scopus o WOS, durante el tiempo hayan adquirido malas prácticas y que de una u otra forma hayan sido retiradas de esta base de datos. ¿Qué mecanismos existen para poder salvaguardar la integridad académica o reputación de estos autores que previamente hayan podido publicar en estas revistas y que puedan verse afectados a futuro con estas malas prácticas? Gracias. Lo primero que te diría es mantenerte informado, ¿no? De todas las malas prácticas para evitar caer justamente en esto. Ahora bien, lo que tú decías, el caso que les presenté de Weapon Science y su reciente expulsión de revistas científicas. Lógicamente, de las 86 solo hay una peruana. La única universidad, y bueno, en su caso, equipo editorial que conoce las causas verdaderas de su expulsión es esa revista peruana, ¿no? Que es de una universidad de acá de Lima. Entonces mi hipótesis es, por ejemplo, dado que estaba indexada, empezó invitando a publicaciones en números especiales, sin pasar por un proceso riguroso de revisión por pares. Esta revista fue identificada y fue excluida. La pregunta es, ¿Perú a nivel de gobierno, a nivel de fiscalía o a nivel de Ministerio de Justicia hizo algo? A la fecha no, pero yo estoy pensando que de alguna manera Contraloría ya está tomando cartas en el asunto. Pero la intención es, justamente como te dije al inicio, ¿no? Evitar esto teniendo a la mano información necesaria, por ejemplo, que les comenté de las malas prácticas. Yo pienso que luego de esto va a ser muy difícil que alguien de ustedes pues cae en una mala práctica, ¿no? Incluso ustedes serán los que motiven, ¿no?, a difundir las buenas prácticas en investigación. Doctor, disculpe, entonces, ¿todos los autores de esta revista se verían perjudicados por esta mala práctica? Miren, Incluso no conociendo previamente. la reputación de estos autores, ellos de alguna manera han publicado inocentemente en la revista. Pero sanción a nivel económico, a nivel de, digamos, una pena, pues trasciende ya de lo científico. Lógicamente ya es algo más especializado, de repente la cuestión legal. Pero lo que yo te diría es que dichos autores queden en su consideración. Es decir, si ellos han detectado en ese proceso de publicación algo incorrecto y persistieron en la publicación, entonces para ellos mismos está su conciencia. Pero si lo han hecho de manera inocente y han publicado, ¿por qué más podemos pedir? O sea, no es que va a existir una sanción a ellos por lo que la revista hizo, ¿no? Entonces eso no está documentado. Así es. Muchas gracias, doctor.
Muchas gracias. Tenemos una pregunta desde Chile, de la Universidad de Tarapacá, para el profesor Limaimanta, en donde preguntan si puede mencionar, hablar un poquito sobre la endogamia en una revista. ¿A qué se refiere? Muchas gracias y saludos también a todos los asistentes desde Chile. Bien, el ejemplo que coloco en estos momentos, ¿no? Una revista pertenece a una universidad X. Esta revista publica números a lo largo de un año. Y como les dije, esta revista tiene autores, ponle 100 autores. De estos 100 autores, digamos 50 pertenecen a la institución donde se edita la revista. Entonces, hablando de porcentaje de autores que pertenecen a esa institución, es el 50%. Entonces, eso sería un tipo de alerta de endogamia. ¿Por qué? Porque la mitad de autores de esta revista es de la institución. Y estos criterios se toman en cuenta al momento de que la revista solicite su evaluación por las indexaciones o las empresas que indexan, llámese Scopus, Web of Science, Cielo. Y justo la pregunta que hice, que las respondí también, el umbral, ¿no? Para que una revista no sea considerada o no caiga en endogamia editorial. Dicen más o menos 20%, otros dicen 25%, pero no hay un patrón universal que diga, este es el valor máximo. Entonces, pueden jugar otros tipos de factores también, ¿no? Por lo cual se incurre a eso. Entonces, mi consejo es, estratégicamente, ¿no? Hacer la coordinación, o sea, cada miembro, equipo editorial de las revistas, controlar ese volumen de autores que publican en la revista que pertenecen a la institución. No debe ser exagerado, lógicamente. Muy bien, entonces les agradezco una vez más por su atención y espero que les sea útil. Muchas gracias y a continuación la directora. Adelante. Muchas gracias, doctor César, por su brillante presentación, que de manera tan concisa nos explicó todos los problemas que aparecen en temas de publicaciones, en temas de proyectos de investigación, y confío que gracias a esa presentación vamos a estar mucho más cautelosos cuando qué revistas elegimos para publicar nuestras publicaciones y también qué revistas y qué artículos citamos en nuestros proyectos de investigación. Muchas gracias. Y siguiendo con el programa, quiero invitar al doctor Diego Norreña que presente nuestro programa de doctorado en Administración de la Universidad de Lima. Por favor. Muchas gracias. Gracias, doctora. Bien, muy buenas tardes con todos. Doctora Sabina, directora de la Escuela de Posgrado, estimados docentes, estimados alumnos de la Universidad de Lima, estimados alumnos de la gloriosa Marina de Guerra del Perú, de la Policía Nacional del Perú también, a quienes he tenido la oportunidad de dictarle clases. Me siento muy agradecido porque han venido y por la importancia que le vienen tomando la investigación. También agradezco al doctor Limaimanta por toda la extraordinaria ponencia que ha tenido y creo que nos ha ilustrado bastante bien de qué es lo que no tenemos que hacer, ¿no? Y hacia dónde va el camino de la ciencia. Yo creo que después de esta clase vamos a reflexionar mucho y vamos a tener que mejorar mucho nuestro estándar también de calidad de redacción. Muy bien, voy a presentar el doctorado en Administración de la Universidad de Lima. Nuestro doctorado en Administración lo que busca hacer es formar investigadores de talla mundial que sean capaces de generar conocimiento y avanzar en el estado del arte de las ciencias administrativas. Estamos buscando que nuestros investigadores sean ponentes y puedan ser referentes de calibre mundial y puedan generar conocimiento en las ciencias administrativas. Nuestra malla curricular se parte en 6 semestres con cursos que vienen relacionados a la metodología de investigación, a la metodología cuantitativa, cualitativa y al pensamiento administrativo. Lo que buscamos hacer durante todos los semestres, durante los 6 semestres, que es un doctorado semipresencial, es brindarles a los alumnos del doctorado las competencias para que puedan generar investigaciones de alto impacto, investigaciones que sean publicadas en revistas científicas indizadas
en las bases de datos, principalmente WOS y Scopus, que es lo que nosotros buscamos. Como pueden ver, toda la estructura curricular, el plan de estudios ha sido diseñado de manera meticulosa y pensado de manera estratégica para cubrir las áreas principales de la gestión desde un punto de vista de la investigación, pero también de proveer de conocimientos metodológicos a los alumnos para que puedan publicar. Como pueden ver, acá tenemos cursos de seminario de investigación, que estos cursos van a guiar al alumno durante el tercer, cuarto, quinto y sexto semestre para que puedan adquirir las competencias y puedan publicar sus artículos científicos. Buscamos además que los alumnos sean referentes en un campo determinado. Por ejemplo, si un alumno quiere estudiar o está investigando sobre un tema de finanzas, buscamos que sea referente mundial en el tema de finanzas, ¿no? Y que publique en las mejores revistas. Por eso es muy importante la palabra calibre mundial, ¿no? Buscamos generar investigadores de calibre mundial, eso es muy importante decir. Acá les presento también la plana docente que tenemos actualmente. Definitivamente se están incorporando más profesores, ¿no? Pero todos ellos tienen algo en particular, que son apasionados en la investigación y apasionados también en la enseñanza, ¿no? Creo que todas las personas que estamos como profesores acá tenemos esa particularidad. De igual manera, tenemos profesores que están en España, profesores en Colombia, profesores posiblemente en Estados Unidos y profesores peruanos. Entonces lo que buscamos hacer es construir una red muy potente de investigadores, ¿no? Y así es como avanza la investigación internacional. Esa es la manera de elevar la investigación científica. Acá también les presento el Consejo Consultivo. Actualmente contamos con 2 miembros, el doctor Luis Vives de Praga, que es profesor de ESADE Business School, además ha sido o es consultor de las mejores empresas del mundo y también es actual editor de Harvard Business Review para España. Él tiene un doctorado en IS y ha hecho estudios postdoctorales en MIT, ¿no? Él está en España ahorita. Y otro profesor español, pero que está radicando en Francia, es el doctor Ignacy Capdevila, quien también tiene un doctorado en HEC en Canadá y tiene muchos artículos publicados en las principales bases de datos, ¿no? Revistas cientificadas en las principales bases de datos. Entonces, como pueden ver, el comité consultivo es internacional y no solamente tienen experiencia en la parte de la publicación, sino también en la parte de la gestión, ¿no? Lo cual nos da una gran ventaja como doctorado. Entonces, como he mencionado, la importancia de generar conocimiento en las ciencias administrativas, la importancia de generar investigadores de calibre mundial, la importancia de transformar no solamente la investigación, sino que esta investigación tenga un impacto real en las empresas. Eso es lo que buscamos. No que solamente quede en un artículo científico, sino que realmente la investigación sea empleada por los principales gerentes, directores o personas que tengan alto impacto en la toma de decisiones de cualquier tipo de organización. Entonces, tenemos que también, algo que dijo el doctor Limaimanta, ¿no? Como comunicar eficientemente las investigaciones y a su vez poder liderar investigaciones, no solamente en el país, sino grupos de investigaciones en otras partes del mundo, ¿no? El perfil de egreso y qué es lo que estamos pidiendo para que una persona pueda egresar y pueda convertirse en un flamante doctor de nuestro doctorado en administración. En primer lugar, que obtenga la condición de egresado, ¿no? Que haya culminado los cursos, que haya aprobado los cursos y que también haya cumplido con los requisitos administrativos y de los idiomas que exige el programa. A su vez, presentar una carta de aceptación de un artículo científico en una revista indizada en Scopus o WOS, que puede estar en el cuartil 1, 2, 3 o 4, ¿no? Ese es el primer requisito. El segundo es que también tenga una publicación en una revista que estamos creando en la escuela de posgrado, una revista que cubre varias disciplinas relacionadas a la gestión. Entonces, hasta acá van 2 artículos, ¿no? Y que esta tesis, como lo mencionó el doctor Limaimanta, hay universidades que ya están adecuando la tesis formato artículo científico y nuestra universidad es una de ellas. Esa tesis artículo científico o formato artículo científico tenga estos 2 artículos, ¿no? Entonces, una vez que tengan este requisito van a poder sustentar jurado y una vez que aprueben, ¿no? Y cumplen con los pagos correspondientes van a tener el grado de doctor en administración. Entonces buscamos crear conocimiento y teoría empresarial. Cualquier informe lo pueden solicitar con la señorita Fátima Chirinos.
Muy bien, puede dar el pase a la doctora Sabina, por favor. Muchas gracias. De nuevo agradezco a doctor César Limaymanta con su presentación, también al doctor Diego Noreña por presentar nuestro doctorado en administración y a todos ustedes por estar presentes en nuestro evento. Quiero invitarles que sigan nuestras redes sociales de la Escuela de Posgrado. Ahí van a tener información sobre otros eventos que tenemos. Nuevamente les agradezco mucho por su presencia y que tengan muy buenas tardes. Gracias.